Recordar que las medidas de tendencia central se definen como la media aritmética, la mediana y la moda. En este video entonces veremos primero la distinción que se debe realizar entre los datos cuando están agrupados y cuando no lo están. Y además agregaremos el concepto de rango. Entonces, lo primero es entender esta diferencia entre datos sin agrupar y datos agrupados. Los datos sin agrupar son aquellos en que entregan el valor numérico de algunos de los elementos de la muestra y los entregan de manera individual, como en este ejemplo, en donde dice que en una ciudad del norte del país, durante el mes de enero, se han registrado las siguientes temperaturas máximas en grados Celsius. Por lo tanto, cada uno de estos registros, 32, 31, 28, son los registros asociados a cada una de las ciudades. Entonces, cuando los datos están sin agrupar o desagrupados, se puede hacer una tabla de frecuencias y lo importante es no confundirlo con que estamos agrupando necesariamente los datos, sino que aquí estamos diciendo que específicamente son 28 grados la temperatura de 4 de los registros que aparecen aquí. Mientras que en el caso de 6 ciudades indicaron 29 y así podemos decir entonces que el F minúscula representa entonces la frecuencia de las temperaturas que fueron registradas. Distinto es el caso de datos que por su naturaleza o por cantidad requieren ser agrupados. Es decir, la agrupación ocurre de esta manera, como en este ejemplo, cuando se quiere medir en este caso el coeficiente intelectual bajo un cierto número, bajo una cierta escala. Según esta tabla indica que para el caso de un coeficiente entre 80 y 90 existen 4 casos. Para entre 90 y 100 existen 13 casos y así se completa la tabla de frecuencias. ¿Cuál es la diferencia entonces para decir que en este caso es una tabla de datos agrupados y por qué no podemos decir lo mismo de este caso si en ambos casos son tablas donde se ven las frecuencias? Y la respuesta tiene que ver con el nivel de detalle, con el nivel de individualización de la información. En este caso, cuando se menciona que hay 4 casos que tienen una temperatura de 28, es porque esos 4 casos tienen exactamente 28 grados de temperatura en sus mediciones. No es una estimación, fue la medida real de la temperatura. En cambio aquí, cuando veo este número 4, este 4 significa que hay 4 individuos que tuvieron un coeficiente intelectual que se midió entre 80 y 90, pero no dice específicamente qué puntaje tuvo cada uno de estos 4. No como ocurre en este caso donde este 4 y este 28 están hablando de precisamente ese valor y no un rango que me están entregando acá. Este rango en realidad es una amplitud para un intervalo que se va creando y ya veremos entonces cómo se interpreta esto, pero principalmente para el caso de datos agrupados existe un número que se llama marca de clase, que se anota como MC, y esta marca de clase lo que hace es representar de alguna forma los valores que están encerrados en este caso entre el 80 y el 90. Es el promedio o la mitad entre los límites de cada uno de estos intervalos menores. Entonces, así como aquí podríamos decir que hay 4 ciudades que marcaron una temperatura de 28 grados como máxima, aquí lo más que podemos decir es que hay 4 casos con un coeficiente intelectual entre 80 y 90. O podríamos decir que es equivalente, o se podría estimar de una forma muy parecida, que es equivalente a que 4 personas hayan tenido todas ellas 85 de puntaje. Es una forma de representar a la cuenta que se va a tener que en algún momento sacar aquí y lo vamos a ver entonces más adelante. Habiendo hecho esta definición o esta separación entre los casos de datos agrupados y no agrupados, vamos a pasar ahora entonces al caso de las definiciones en datos sin agrupar. Aquí aparecen entonces las definiciones de las medidas de tendencia central, que son media aritmética, mediana, moda y rango,
para los casos de datos sin agrupar. La media aritmética, cuando se tienen valores desagrupados, es simplemente sumar todos los valores que existen, que es lo que aparece acá, la suma de todos los elementos, y lo divides por n, donde n es cuántos datos hay, cuántas observaciones se hicieron. Entonces, cuando lo tenemos en tabla de frecuencias, y lo vamos a ver más adelante, podemos usar esa información resumida para calcular también el promedio y no hacerlo de esta manera. Respecto a la definición de la mediana siempre se define como aquel valor que está en el centro de los datos observados, siempre y cuando primero los datos hayan sido ordenados de menor a mayor. Y eso lo vamos a revisar entonces también más adelante con un ejemplo. En el caso de la moda, se define como aquel dato que tiene una mayor frecuencia absoluta. Por lo tanto, si hay un valor que tiene la mayor cantidad de observaciones, significa que ese valor es la moda. Si hubieran casos en que coinciden, que se reparten entre 2 o 3 valores, cuál es el que tiene la mayor frecuencia, se puede hablar de que es un caso de bimodal, o derechamente se dice que no tiene una moda porque en el fondo son muchos valores los que tienen varias repeticiones. Entonces pierde un poco el sentido de lo que representa una moda. Y en el caso del rango, que es la única medida aquí de dispersión que aparece, recordad que estas tres son medidas de tendencia central, esta medida, el rango, da cuenta de la dispersión de los datos de una forma por decirlo de alguna forma, de una forma muy rústica, en el sentido de que solamente hablamos de cómo se distribuyen los datos solamente por indicar cuál es el menor y cuál es el mayor. Entonces, para poder dar un número respecto a eso, se define el rango como la resta o la diferencia que existe entre el mayor de los datos respecto al menor. Entonces, vamos a ver ahora ejemplos de estas medidas para el caso de datos sin agrupar. Entonces, este ejemplo es el que habíamos mirado anteriormente. Aquí están las temperaturas. Y vamos a entonces entender que las temperaturas, así como están, es lo mismo que tener las temperaturas desagregadas. Cada una de las 31 ciudades con sus respectivas temperaturas máximas. ¿Cuál es el n? El n son 31 casos y se entiende que la definición original es sumar todas las temperaturas, y aquí está la suma de las temperaturas que están acá. Todas estas suman 939 y son 31, por lo tanto este número dividido 31 da 30,3, que sería entonces la media aritmética. Por otra parte, aquí tenemos también, para complementar la idea, fíjense que tenemos la misma información aquí, pero ojo, como tabla de frecuencia. Esto no es agrupamiento. Entonces tenemos en el fondo una tabla de frecuencia. Lo que decimos es que hay 4 casos que marcan 28. Si lo revisamos acá, tenemos 28 ahí, tenemos uno aquí, un segundo, acá hay un tercero y el cuarto está aquí. Entonces tenemos 4 casos con 28 y así para todos, y hay que verificar que sumen 31. Entonces una forma de hacer esto es, aquí dice, multiplica los x por sus respectivas frecuencias. Entonces vamos a hacer eso. Nosotros decimos que multiplicamos la temperatura, que son el x, y lo multiplicamos por cuántas veces aparece ese dato. Entonces esa suma es 112, y en ese caso ahora dicen que al multiplicar x por f en cada caso, y después habría que sumarlos. Por lo tanto, si los sumamos, da 939, que es lo mismo que había dado aquí al sumarlo de forma desagregada. En el fondo lo que estamos diciendo aquí es que hay 428, le sumamos 629, le sumamos 1030, 431, y así le vamos sumando cada uno, y esa cuenta quizás es más rápida que sumarlos uno a uno como está aquí, pero finalmente es la suma de las temperaturas. Y luego, al igual que la fórmula anterior, se divide por n y nos daría exactamente lo mismo. Pasemos entonces ahora a la mediana. La mediana es ordenar los datos, en este caso las temperaturas, de la menor a la mayor, incluso repitiendo, si es que en realidad hay temperaturas que se repiten en cuanto al número, pero son registros distintos, estos de una ciudad y estos de otra. Entonces se ordenan los 31 datos de menor a mayor, y el que esté en el centro, como se ve aquí, por ejemplo, se va avanzando 1, 2, 3, el dato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y aquí lo mismo, y en el centro justo está el 30, o uno de los tantos 30 que hay ahí. Y con ese valor
uno puede indicar entonces que la mediana es 30. ¿Y cómo se interpreta? La interpretación mirando esta tabla como está mostrada aquí, se interpreta entonces que la mitad de las ciudades tiene una temperatura menor que 30, menor o igual a 30. Y también se puede interpretar entonces que la otra mitad de las ciudades, la mitad superior, tiene una temperatura, o por lo menos la mitad que tiene las temperaturas mayores, tiene una temperatura de 30 grados o más. Esa es la interpretación de la mediana. Y lo que está faltando aquí entonces tendríamos la moda, y la moda no es más que, según esta tabla de frecuencias, que sí hay que crearla para la moda, es qué valor se repite más. Y aquí vemos que el 30 aparece 10 veces en estos datos. Por lo tanto, el 10, como es la mayor frecuencia absoluta, se dice entonces que 30 es la moda. Y respecto al rango, el rango no es más que tomar el máximo valor de las temperaturas, considerar el mínimo, restarlos, y como da 6, entonces se dice que el rango es de 6.